UN Cultural. Entrevistas y opinión, personajes y eventos. Un saludo para los oyentes de UN Radio, aquí inicia UN Cultural. Yo soy Vanessa Gudelo y hoy nos está acompañando Germán Benjumea, él es artista plástico de la Universidad de Antioquia, tiene una maestría en Historia en la Universidad Nacional, magíster también en Artes Visuales de la Universidad Autónoma de México, profesor, gestor cultural, pero bueno, hoy está aquí porque vamos a hablar de su vida como artista. Germán, gracias por aceptar la invitación de la emisora de la Universidad Nacional. Muchas gracias por invitarme. Bueno, yo quisiera que empezáramos hablando de su vida en las artes plásticas. ¿Cuándo decide Germán que se quiere dedicar al arte? Y usted se ha enfocado mucho también en la pintura. ¿Cuándo decide que es la pintura como esa manifestación artística a la que se quiere dedicar? Pues la historia mía es una historia que puede ser muy común de los que tomamos la decisión de dedicarnos a esto del arte y la cultura. Fui un niño que le gustó dibujar desde pequeño, retratista desde pequeño, dibujaba con cualquier material que se encontrara. En el colegio, caricaturista, amante de los cómics, del anime. Exploré, digamos, en términos de educación superior, empecé a estudiar ingeniería civil y de repente, pues, cuando iba en cuarto semestre de ingeniería civil, tomé la decisión de pasarme a la carrera de artes plásticas en la Universidad de Antioquia. Y ahí tomé la decisión y vi y encontré que trabajar con arte y cultura iba a ser pues básicamente mi vocación y mi profesión por el resto de la vida. Combino mi actividad pues como artista, como dibujante, también como actividad docente y también como gestor cultural. Usted siempre ha tenido un interés por los espacios, por la arquitectura. ¿Cómo se encuentran, digamos, ese interés y esas indagaciones suyas por el espacio en su obra? Pues hombre, el ser artista es una cosa muy compleja, es muy compleja. A veces, no sé, incluso la palabra artista pues, se agota en sí misma, pues, pero una virtud de dibujar bien, me empezó, digamos, a acercar a temas como la arquitectura, el dibujo de retrato, como decía hace un instante. Exploré en ingeniería civil, temas del hábitat, también me encantan las ciencias sociales y ciencias humanas, la situación social, política, económica. Y el caminar, yo soy un caminante de la vida, de la ciudad, de la región, del país. Empecé a reunir todos esos elementos y esos elementos terminan configurándose en un cuaderno de notas. Un cuaderno de notas que empieza de manera muy simple a poner pensamientos, reflexiones, y luego pasa a símbolos, a colores, a texturas, que se convierten finalmente en obras plásticas. Sí, hay una preocupación, realmente hay una preocupación por el entorno, por la gente, por ese paisaje cultural, por los símbolos, incluso los símbolos sencillos. A veces me preguntaba o me pregunto, pues, ¿qué validez tiene ser uno todavía dibujante o pintor en el siglo XXI, en una era digital de la información? Y vuelve uno y persiste, es muy particular, a veces es como la excusa, a veces como que lo que quiero es pintar, quiero dibujar y buscamos una excusa. Los artistas empiezan a construir unos metarrelatos algunos, otros un proceso de investigación, y yo simplemente digamos que esas notas de mis reflexiones cotidianas como docente, como gestor cultural, como ciudadano, las empiezo a plasmar en imágenes, en colores y texturas, y por eso hay algunos cuadros, hay otros murales, hay otras formas de intervención que no son propiamente arte digamos tradicional, sino de intercambio con comunidades, un trabajo con los muchachos, con jóvenes, alrededor de propuestas de ellos mismos, aprendiendo mucho. Estoy como en una etapa de aprender mucho a colectivizar mi trabajo, interactuando con otras personas, no solo en el rol de profesor o de artista, sino como un ciudadano más, construyendo desde una horizontalidad, dibujando esa idea de que el artista es alguien extraterrestre, excepcional, virtuoso, sino como un ciudadano que hace uso de una herramienta de comunicación diferente o alternativa a lo cotidiano y expresarse por medio de símbolos, pues que en este caso es dibujo, pintura o otro tipo de elementos plásticos. Nos contaba que usted a veces antes de empezar una obra
primero escribe sobre ella o a veces dibuja símbolos. Cuéntenos un poquito más de ese proceso de creación antes de empezarla. El proceso de una obra es muy particular. No sé, creo que era Edgar Degas, incluso por ahí el maestro Salas en Bogotá alguna vez tituló una obra, decía que hacer una obra de arte es como planear un asesinato. Hay que tener en cuenta todas las coartadas. Entonces hay obras que han surgido de un proceso de unos apuntes, de unos bocetos, pero por ejemplo ya hoy tengo pues pasado los 40 años, a veces cuando empiezo a planear mucho un trabajo, empiezo a encontrar, digamos, que la obra toma fuerza en sí misma y ella me dice qué hacer y qué no hacer, y ya se sale mucho esos parámetros de planeación previa, como si fuera una obra de ingeniería, pero la obra misma va dando la órdenes. obra me va mostrando, a veces, por ejemplo, en ese momento estoy trabajando una serie de preguntas muy sencillas sobre unos entornos muy sencillos, digamos. ¿Cuáles preguntas? Me invitan unas amigas a que les haga una pintura por sus 25 años en una institución educativa de la zona urbano marginal de Medellín. Empiezo a bocetar, hago todo un trabajo, creo, y finalmente terminé haciendo un cadáver exquisito con 4 o 5 estudiantes y a partir de eso formando algo que yo no estaba esperando, ¿sí? Y los años y el conocimiento técnico que uno va desarrollando le permite generar ese diálogo de manera instantánea. Entonces, ¿a dónde voy? Cuando estaba más joven sí planeaba más como los trabajos, casi como un ingeniero, haciendo unos bocetos, unos planos, unas mediciones, unas indagaciones de orden técnico para esperar un resultado final. Hoy miro hacia atrás y me gustan más los cuadernos y las bitácoras de aquella época que las obras mismas. Y he encontrado también el gran poder de la espontaneidad y del trabajo que surge de manera, digamos, natural de la obra misma. La obra misma me va diciendo cosas. Eso no quiere decir que sea un ejercicio de automatismo, de improvisación, sino que como me muevo o nos movemos alrededor de unos temas, alrededor de unos colores, alrededor de unas preguntas, esas mismas preguntas van dialogando. Es como cuando tú escribes, la misma escritura le va dando a uno, dando fluidez, le da una fluidez. Así es la pintura. La pintura empieza a decirle a uno, déjeme aquí, no me haga más, o venga que le falta, y se le convierte a uno en un diálogo muy interesante. Incluso también primero trabajaba una obra sola hasta que la terminaba, ya no soy capaz, ya tengo que tener zapoteando 2, 3 trabajos para poder, a veces termino los que estoy zapoteando y no el que empecé. Entonces esa fragmentación es propia de mi trabajo. Yo creo que somos el resultado de un montón de fragmentos y pedacitos de los distintos escenarios en que nos movemos y de ahí surge, digamos, un proceso. Sin embargo, estos últimos ejercicios aprovecho pues para mencionar aquí la organización pues con la cual trabajo como artista, que se llama Ítaca. Es una organización donde estamos aprendiendo también a colectivizar, a trabajar, a hacer una distribución del trabajo, quién hace la promoción, quién es el proveedor de los bastidores, quién hace la comercialización, cómo trabajamos en equipo, y eso me ha parecido también muy interesante en el campo de las artes visuales, porque siempre somos formados de una manera muy individualista. Y creo que tenemos que abrirnos. Y más en el arte, que a veces sí. se chocan esos egos y uno no quiere que otros se le intrometan en la obra. Pero yo nunca he tenido ese problema. Yo siempre he visto, como yo veo ciudadanos, yo veo compañeros, yo veo otro ser humano, entonces a mí no me afectan los egos de nadie, pues, es decir, eso es problema de ellos. Claro. En el arte. Y ya que tocas ese tema es importante, yo me alejé muchos años de las galerías y de los circuitos artísticos locales. Por esa razón, pues no le veía, digamos, una importancia muy grande a seguir validando unos circuitos de egos, como tú lo señalas, y preferí llevar las propuestas a otros escenarios, digamos, de participación, ¿cierto? Que ahí es donde llega ese trabajo suyo también con comunidades y además de su vida como profesor también. Es correcto, sí. Cuéntenos un poco de esa conversación que usted ha tenido con esos estudiantes y con esas comunidades que además en sus obras se ve mucho también. Claro. En la pintura, no sé si decirlo personajes, no sé si son personajes. Sí, son personajes, puede ser cualquiera. Realmente bueno. no son retratos, incluso a veces, mira, ahora explicaba que muchos, no hablo por todos, hablo por mí, pero digamos a veces lo que uno quiere es una excusa para pintar, ¿cierto? Y
la misma figuración es muy divertida, pues porque fragmentarla, jugar con ella, experimentar con colores, con gestos, incluso es muy interesante. Uno hace una pintura de un personaje y todo el mundo pregunta que quién es. Yo a veces no, yo qué voy a saber. Ay, tu señor, bueno, sí, ay, los niños de no sé dónde. Entonces, empecemos con ese recorrido como educador, ¿cierto? Como educador he aprendido, digamos, mucho de el que enseña aprende 2 veces. Es decir, eso es absolutamente. Trabajo con adolescentes, trabajo con universitarios, y ese recorrido es muy importante porque cada ser humano es una historia muy tesa. Mis indagaciones son sobre los territorios. Yo soy profesor de gestión cultural en la Facultad de Artes de la Universidad de Antioquia y, por ejemplo, hago mucho ejercicio alrededor de identificar territorios, cualidades de territorios, comunidades, y ha sido, digamos, una cosa muy complementaria. Trabajo con unos muchachos en dibujo técnico, arquitectónico en el barrio Encisa, una gente absolutamente maravillosa. Cada joven de esos es una historia, es una forma de representar, una forma de graficar y todo eso, y unas preguntas que tiene cada uno, todo eso lo va nutriendo a uno. En mi trabajo como consultor, pues con Ítaca, por ejemplo, hay unas obras que tienen que ver con mis recorridos por el suroeste, por ejemplo, ese paisaje cultural, esa arquitectura sencilla, cómo esa arquitectura la lleva a uno, digamos, a identificar una casa de bareque, de tapias, identificar toda una tradición cultural e histórica, ¿cierto? Mirar la forma como la gente construye su cultura material. Entonces, todas esas cosas las voy identificando y luego las voy trasladando a unos esquemas, a unos mapas y unas obras de arte. Entonces, en síntesis, mi trabajo como docente, como consultor, como asesor de proyectos en territorio, en lo local, en lo regional específicamente, me nutre muchísimo, me complementa. Es decir, aparte de los documentos técnicos que hay que hacer, hay como un subtexto que recoge experiencias, imágenes, registros fotográficos, gráficos, experiencias que luego se pueden trasladar a una pintura, a un dibujo. Hay algo que a mí me llama la atención de su obra y es la sobreposición de unos elementos sobre otros, y es que en la mayoría de las pinturas que he visto, pues de las que están acá, hay un personaje, además que este personaje lo identifica uno con que algo no está bien, con tristeza, no sé, con perturbación. Son esos ojos de los personajes, no sé si son personajes ficticios, pero uno sabe que esos ojos existen en muchas personas. Bueno, esos 3 elementos a los que me refiero son el ser humano, la naturaleza, porque en casi todas las obras hay un árbol en alguna parte, y el territorio, porque siempre hay o tierra o casas. ¿Eso es planeado o, como nos contaba ahorita, eso va llegando a medida que usted va haciendo esos recorridos? Eso es un proceso. Eso es una construcción permanente de un elemento sobre otro. Por ejemplo, además es que sí, como que él le está diciendo a uno, yo sé algo que usted no sabe. Te voy a dar un ejemplo, no sé qué cuadro estarás mirando, pero hay uno que se llama Retrato Olvidado. Sí, estoy viendo. Yo estaba en una Semana Santa en el Chocó, yo pues fui y toda la desconfianza con que lo miraban a uno esos niños era increíble. Es una cosa muy, muy particular. Detrás de esa mirada había una cosa, pues lo voy a hablar en términos míos, pues es como, ellos no estaban pensando eso, pues yo me lo imagino. Es decir, uno es el colonizador, uno es el que llega con una mirada colonizadora y una mirada, digamos, muy compleja, y entonces lo que trato de pintar es ese retrato olvidado, reconociendo y mirando ese no invasor, pero ese colonizador que llega, que lo único que tiene para aportarme a mí de pronto es un dinero para él divertirse en mi cotidianidad. Cosas como por el estilo son los que están ahí. Y sí, por ejemplo, los personajes, esa serie que tengo ahí publicada en las redes hace parte de un proceso que lo llamé Fragmentos de la Memoria, que son pedacitos de memoria de distintos lugares geográficos que fueron marcados para mí. Y en ese orden de ideas hay una cosa importante en lo que dices. Cuando uno se está formando, pues en la parte inicial de su formación profesional como artista, es muy importante uno generar procesos de innovación. Entonces uno empieza a hacer instalación, unas búsquedas, querer hacer parte pues como de unas vanguardias, pero la ventaja que dan los años es que a uno después esas vanguardias no le importan. Sí, es decir, a mí no me importa ser un artista de vanguardia temporal o figurativo abstracto, sino un artista honesto y transparente con lo que hace.
cuando he tenido la oportunidad de confrontar mi obra en otros territorios, me doy cuenta que eso es muy válido. Por ejemplo, el año pasado en una muestra en el extranjero, tuve oportunidad de ver otros artistas y conversar con personas pues que trabajan con el arte, digamos, en términos multiculturales y globales, y me decían, no, es que el artista, en la medida que mire y reflexione lo local, hace parte de lo global. El artista no tiene que tener un afán por ser de una vanguardia europea cuando pertenece a un contexto muy específico. Y eso me ha permitido ser muy honesto con mi trabajo y confrontarlo en otros y mirar cómo la gente reacciona ante ellos. Es decir, además que la gente siempre busca encasillar todo lo que ve en algún movimiento o en algún estilo artístico. Y la gente parte de su presupuesto cognitivo, de su saber, es decir, la gente parte de lo que la gente ve lo que quiere ver. Y en el caso del arte, y más cuando el arte es simbólico, es como esta figuración simbólica que estoy planteando en esa serie, todo el mundo lo resuelve de una manera muy fácil, pero eso me gusta, porque la obra de arte o las imágenes, cuando uno las presenta ya al público, ya no le pertenecen a uno, le pertenecen al espectador. Entonces alguien me decía, no, es que tu obra es demasiado triste. Por ejemplo, hubo alguien que me compró un cuadro, lo llevó y lo colgó, y la señora me llamó a los 2 meses a ver cómo me lo devolvía, que porque estaba demasiado triste ese cuadro. Y dije, no hay problema, pues yo se lo recibo. Pues el tema no es que le genere tristeza esa obra de arte en su sala. Y además que yo no sé si yo hago arte para salas o para colgar, es simplemente una forma de formalizar esa propuesta, ¿cierto? Y de mostrarla. Y hay gente que es capaz de comprar eso, y eso me parece muy bien, ¿cierto? Si la señora lo devolvió es porque la obra le transmitía algo, y es muy interesante saber cómo a la gente normalmente no le gusta ser consciente de que no estamos bien en el mundo, y que rechaza como todas, no sé, la miseria, el dolor, la realidad que vive el país incluso. Esa conexión es clave, la conexión con la obra de arte es fundamental, y la conexión no solamente de placer estético o un elemento ornamental. Esa conexión puede ser una sugestión que le genere la obra de acuerdo a algún recuerdo. Por ejemplo, hay varias obras que están planteadas de mi experiencia en el suroeste. Por ejemplo, con el tema, hay una especie de imbricación interesante, simbólica, cuando uno viaja al suroeste antioqueño. Por ejemplo, la defensa por el territorio que hace la gente, ¿cierto? Es decir, la defensa por el verde. Entonces uno llega a Támesis o a Jericó, donde he tenido pues la oportunidad de trabajar, como te decía hace un instante, con Ítaca, y empezamos a encontrar en las puertas de la casa, no a la minería, pero esa casa tiene un alto valor estilístico, arquitectónico, unas personas, el verde de las montañas. Entonces ese tipo de cosas se empiezan a mezclar en esos fragmentos y salen obras de ese tipo. Entonces hay veces que el espectador eso lo conecta, ¿cierto? Eso lo conecta. Y cuando vamos a ver y sacamos de ese contexto, pues, por ejemplo, en la exposición en Jericó, ya tuve una exposición individual el año pasado, conectaba a la gente y la gente allá lo entendía, pero cuando lo llevamos a otra ciudad, los conecta con otras realidades. Esa conexión es muy interesante, lo que logra la obra de arte. Pero el sentimiento es muy cercano también. En algunos, o el rechazo en otros. Es decir, es que hay veces no nos gusta mirarnos al espejo. Creo que es como las películas, es decir, es muy posible que a ti te guste el cine de Hollywood, pero cuando ves en cine nacional no te gusta, o porque precisamente es tu realidad la que se está reflejando por ese lenguaje artístico. Algo de eso tiene la obra mía, algo de eso tiene, porque toca a distintas personas desde su conexión íntima, desde sus recuerdos, desde sus fragmentos. Pero hay una obra, por ejemplo, muy íntima. Yo nací y crecí en el municipio de Barbosa, pues me vine hace unos años, pero cojo un edificio tradicional del pueblo, cojo un árbol, boceteo unas cuantas casas, y cuando lo presento fue increíble el impacto de la gente con esa obra, porque esa obra le decía a todos los que vinieron de la provincia y llegaron a la ciudad un ejercicio de memoria absolutamente común para nuestra identidad cultural, y son 3 elementos: cogí un árbol, un edificio y la construcción, y empieza a moverse, digamos, la esos obra alrededor de la memoria de lo que tenemos en común, ¿cierto? Hay una obra que estoy viendo acá que se llama Prosaica antes de la lluvia. Cuéntenos un poquito. Esa obra es muy interesante. Cuando tú miras los pueblos de Antioquia, tú los ves como enterrados. Cuando los ves de lejos, los ves como enterrados entre la maleza, entre
todos esos organales, toda esa maleza, y empiezan a salir como unas casas. Y hay una situación muy interesante con la memoria de los niños que hoy no están. Entonces hay un homenaje a esos niños que no están en esos contextos, y digo que la prosaica es la estética de lo popular, el gran valor estético que tienen los elementos cotidianos. Y antes del aguacero es una cosa muy interesante porque en la memoria se venía algo tan sencillo: cuando los niños están jugando en la calle, entren que va a llover. Entonces algo tan elemental lleva a la memoria, y ahí hice un retrato de unas personas que quiero mucho, de las cuales me las imaginé como eran pequeñas y las puse, y genera algo muy íntimo, pero también algo como en esa realidad que todos tenemos del pasado, porque hay una cosa muy interesante. Yo recuerdo nuestras élites, nuestra sociedad es una élite muy provinciana, es una élite pueblerina. La lógica, digamos, nuestra sigue siendo una lógica del pueblo entre montañas, o a veces estas montañas nos cierran la mente y pensamos que es que el mundo y tiene que ver con la geografía, y esa es la prosaica que estoy poniendo ahí. Entonces hay un montón de elementos. Si notas, las obras tienen un montón de fragmentos como encuadrados, y cada elemento corresponde, digamos, a un momento, a una reflexión o a un personaje que quiero resaltar ahí, ¿cierto? Esa fotografía del niño, esa sonrisa, esos niños jugando en la calle, el aguacero, ese clima, esa arquitectura, esas montañas, esos pueblos de poblamiento están ahí, pero también tiene que ver con el miedo, porque tiene un velo oscuro, y el éntrense también es en que ahí vienen. O sea, nosotros crecimos con un miedo, y esa obra tiene mucho miedo, es una obra del miedo, que es: vamos a resguardarnos en la casa porque va a pasar algo. También hay algo de eso ahí. Entonces mira todos esos elementos que empiezan desde la prosaica cotidiana hasta el miedo. Tenemos pueblos fantasmas, por ejemplo, y ahí está ese pueblo fantasma, esos niños que no están, éntrense que va a llover. ¿Ese recorrido por el suroeste lo hizo específicamente para esta obra? No, esa obra tiene que ver más con el norte y con el oriente. Ya. Es decir, hay imágenes de pueblos del oriente lejano, de la provincia de La Paz, y hay unos recuerdos también de Ituango metidos ahí. Es decir, hay cosas que se recorren, pero no me gusta nombrar mucho el pueblo como tal, porque no se trata de un espacio. Además es algo con el que todos nos debemos identificar. Es un espacio simbólico, y como espacio simbólico incluso yo parto de fotografías o de dibujos imaginarios. Incluso me invento unos árboles que a veces no existen. A veces me dice qué árbol es, y yo no sé, porque ese árbol soy yo. Las ramas del árbol es la vida, cómo se abre. Para mí es muy interesante el orgánico de la vida, es una cosa muy compleja, y eso, a veces pongo unos árboles ahí a estorbar en las pinturas, es como también mi papel ahí, como el árbol observante, ¿cierto? Ahorita que usted contaba la historia de cuando fue al Chocó, que los niños lo miraban como con miedo, con desconfianza, yo recordé una historia, y ahí es cuando digo, uno tiene realidades que se conectan mucho, y más pues si somos colombianos. Es que una vez estábamos en San Javier y teníamos unos tarros de pintura y salimos corriendo porque estábamos cogidos de la tarde. Y cuando salimos corriendo, los niños que estaban jugando salieron corriendo para las casas porque pensaron que íbamos armados. Entonces es algo que yo desconozco porque yo no he visto los niños del Chocó, pero sé que hay miedo en todos los colombianos. Sí. Entonces creo que ahí uno es donde se identifica mucho. Le voy a contar la experiencia. Mire, esa visita al Chocó fue en el 99-2000. Las fotos estaban ahí, los bocetos. O sea, yo no creo en eso de que una obra de arte tenga que hacerse de un día para otro. Esa obra la empecé a bocetar en el 2000, año 2000, 2001. Y la tuve que terminar en el 2018. Porque ya en el 2018 volví al Chocó, ya no como turista, sino que volví como profesor de maestría, en la maestría en educación. Y los mismos ojos que me miraron en Coquí o en Nuquí me estaban mirando en el aula de clase. El ojo del que me mira como un colonizador. Y fue muy duro. O sea, la obra estaba en una clase, y uno de mis mejores estudiantes en el año pasado, y esa obra la recuerdo mucho, no llegó a la clase el fin de semana, y dije, ¿qué pasó con este hombre que no me mandó el final? No, profe, ese profesor murió porque iba en la canoa cuando iba del estudio de la avenida Quibdó a la clase, cuando se devolvía, esos verdaderos héroes, profesores que están en esos rincones de país, y se le volteó la chalupa y se ahogó. Entonces ahí está el río Atrato, ahí están esas formas de arquitectura, ahí están esos elementos que para mí son muy simbólicos, pero también para una población periférica, marginal del mundo entero. Yo creo que
que esas historias se repiten en todas las sociedades periféricas, incluso ese concepto yo creo urbano, que también pasa en lo urbano. En lo urbano, claro, las sociedades urbano-marginales son una cosa muy tesa, sí. Ahorita miraba el tema de estas últimas obras que estoy haciendo, cuando uno pasa, por ejemplo, me voy a caminar y veo, por ejemplo, aquí Pacífico 1, Pacífico 2, cómo esas comunidades afro reproducen sus formas de arquitectura y de poder en la misma ciudad, ¿cierto? Y a mí la arquitectura me gusta mucho, los caminos, los senderos, la gente, y aparecen, digamos, unos elementos que la ciudad es sumamente compleja y no son ciudades construidas sobre la multiculturalidad, sino que son ciudades construidas de unos proyectos hegemónicos donde lo cultural empieza a ser un elemento muy propagandístico. Entonces la ciudad es bien interesante. Hay algunas obras mías que no están ahí publicadas que tienen que ver con eso, ¿cierto? De la forma como se acumulan una serie de diferencias y tienen que acomodar a la fuerza. Claro, y esa hibridación cultural la tenemos en todas partes, pues no más acá al lado en Moravia, que uno ve personas desplazadas que llegan del Chocó, personas que son de acá de Medellín, personas que llegan de Venezuela. Entonces uno ahí ve, digamos, toda esta riqueza cultural, pero que también tiene que terminar acogiéndose a unas prácticas de ciudad. Hay mucho, o sea, la ciudad tiene esa ventaja porque la ciudad es un crisol. El diálogo ciudad-región es un diálogo que apenas llevamos 20 o 30 años hablando de pensar ciudades, regiones, de pensar, digamos, que esa relación centro-periferia, pero propia de un modelo económico extraccionista, es decir, aquí hay municipios que están muy cercanos y son muy lejos, o sea, por ejemplo, ir a municipios tan bellos como Concepción, que está cerquitica, es toda una aventura ir a una Concepción. Pues ir al suroeste, vea, con estos aguaceros, no sé, se ha vuelto incomunicado un municipio como Titiribí. Entonces para el arte tiene que hablar de esas cosas cotidianas. El artista no es un comunicador social ni periodista, pero es un comunicador de un lenguaje de una época y es testigo de esa época, ¿cierto? Entonces, de ahí la importancia de que estos bárbaros existan. Y ahora que usted menciona a Concepción y lo lejos y lo difícil que es llegar a este pueblo, se me viene a mí un asunto y es el túnel de Oriente que está próximo a ser inaugurado, que es un túnel que va a reducir mucho el tiempo de llegada de Medellín al aeropuerto, pero que también se convierte en una de esas construcciones que uno se pregunta si son necesarias, y desde que inició su construcción muchas personas de la comunidad, personas mismas de Santa Elena, por ejemplo, no estuvieron de acuerdo. De hecho, enviaron una carta a Presidencia para que el túnel no se hiciera, pero pues esto no tuvo ningún efecto y el túnel continuó con su construcción. Y es ahí donde uno ve esos intereses políticos de unos lugares y otros, porque está este túnel construyéndose para llegar al oriente y porque hay carreteras malas que son fáciles de arreglar pero se dejan quietas. Y es que, por ejemplo, en el túnel de Oriente, pues no es un secreto que es donde la clase empresarial y política tiene sus fincas de recreo, de engorde. Pues nomás el gobernador de Antioquia, Luis Pérez, tiene grandes terrenos cerquita al aeropuerto, muchos de ellos en Llano Grande, y que se convierte en ese negocio de seguir urbanizando, porque como ya va a estar cerquita a Medellín, ya más gente va a querer vivir allí, y entonces las tierras se valorizan y se vuelve un punto para seguir construyendo, pero seguir construyendo para esa clase privilegiada sin tener y sin asumir las consecuencias que van a tener estos campesinos que son dueños de ese territorio, pero que no tienen ni voz ni voto allí. En la obra mía hay unas obras que tienen que ver con una superposición de imágenes, entonces tiene que ver con unas edificaciones muy tradicionales y de repente se van poniendo unas líneas geométricas que tiene que ver como con la imposición de una gentrificación, ¿cierto? Hay ese concepto de gentrificación, ese concepto de un desplazamiento que no es el violencia por armas, sino desplazamiento por el costo del metro cuadrado y por la especulación inmobiliaria, también está ahí. Entonces, en algunas obras eso combina unos edificios contemporáneos o unas líneas geométricas montándose sobre unas obras. Hay una obra que se llama ¿Dónde jugarán los niños? No sé si está por ahí en la página. Y era una pregunta muy sencilla sobre la privatización de los espacios públicos en la ciudad, es decir, ¿dónde van a jugar los niños? Hoy los escenarios de reconocimiento y de socialización son los centros comerciales, pues es una cosa muy particular. Hoy el caminar
por espacios que caminábamos cuando éramos niños, ya son espacios privados, ¿cierto? Uno puede ver, por ejemplo, como en Envigado, las servidumbres y los caminos que eran públicos ya están cerrados porque son unidades residenciales privadas. La ida a los charcos cada vez se vuelve un elemento más exótico y cosas así, pues, es decir, y todo eso también lo recoge uno en símbolos y llega a una obra. Entonces, alguien dirá, entonces, finalmente, ¿qué es lo que pinta este artista? Es decir, yo pinto de todo, pero todo tiene un mismo lenguaje, los fragmentos de la memoria a partir de esos elementos, y puedes ver, cuando miras el conjunto, puedes ver una coherencia en todos, ¿cierto? Que está en el color, en la línea, en los fragmentos, de esas en los sobreposiciones personajes, de los fragmentos en también. la superposición, en esas ganas de contar muchas cosas, es eso de los fragmentos, de la superposición de pequeños episodios que van generando unas configuraciones, casi que unos mosaicos que están ahí, que no son lecturas teleológicas y lineales, sino que son lecturas fragmentadas. Y esa paleta de colores que es muy característica suya, que... Muy sucio, yo lo ensucio a propósito, porque la tierra es sucia. Me gusta utilizar mucho paletas de terciarios, me gustan los terciarios y a veces también le meto su contraste con colores muy saturados y vivos, pero me gustan... No sé, en este momento debe ser. Me gusta jugar con veladuras y utilizar colores terciarios porque son muy cercanos a las tierras, por ejemplo. Son cercanos. ¿Qué es veladuras, perdón? La veladura es, por ejemplo, cuando tú pintas algo seca y le echas otra pintura. Es como húmedo sobre seco, entonces se trasluce la capa de pintura y deja ver la que está atrás. Entonces así logra uno muchos esos efectos, ¿cierto? Yo pinto mucho con mis estudiantes, mi taller es al lado de mis estudiantes, ahí tengo mi taller de pintura, es muy grande, ahí trabajo con ellos, entonces ellos estoy pintando y de repente tengo una obra y cojo la brocha y empiezo a echar la veladura y dice, lo dañó, pues y dije, no, yo creo que sí, es posible que lo haya dañado, pero eso es lo que a veces busco, ¿cierto? Cuéntenos un poquito de esa experiencia ya para ir terminando, de esos murales que usted ha pintado en la ciudad, también en comunidades, y ese trabajo también en equipo, ese disponer el arte a la mano de cualquier ciudadano y como no hablamos ahorita, que no esté encasillado dentro de una galería. No, hay una cosa que yo como lo podría llamar la mediación pedagógica, ¿cierto? Mira, hay una cosa que es clara, para los artistas el arte es un fin, es decir, el fin mismo es su obra. La obra en sí misma tiene que hablar, la obra en sí misma debe tener la fuerza para expresar y de defenderse sola. Para el educador el arte es un medio, es una herramienta para transformar. Yo me muevo en esas dos líneas, ¿cierto? Pero creo que más en la segunda. En la pregunta de que para qué sirve el arte, para qué sirve la representación, para qué sirve tener uno unas habilidades, unas técnicas en medio de un montón de comunidades que tienen dificultades para comunicarse. En ese orden de ideas, pintar con los jóvenes o con las personas es muy interesante. Me gusta mucho. O pintar con o pintar para. A veces también no hay gente que a veces lo contratan a uno o lo invitan, porque no siempre es contratos y plata, a que trabajemos y entonces a veces llego a ver si vamos a tratar con comunidad. No, es que es usted el que va a hacer la pintura. Entonces es también como cuando uno regala algo. Lo siento, los artistas en general, no todos, pero la mayoría son muy dadivosos, por lo menos en nuestro medio, donde el artista ha aprendido a monetizar su talento no por medio de la venta de obra de arte, porque los circuitos son muy débiles en coleccionismo, en exhibición, en compra. Entonces los artistas, la mayoría, han aprendido a monetizar con docencia, con proyectos, con intervenciones, y ahí uno ve un lugar importante de lo que uno sabe y le gusta hacer. Entonces, son obras muy sencillas, son obras a veces anónimas, intervenciones espaciales con los jóvenes, trabajos en libros de artista, regalos que se dan en una pintura, unos dibujos en espacios públicos, sin necesidad de firmar, sin necesidad de salir en la prensa, sin necesidad de llamar a los medios para ver que yo hice una obra, sino que esa persona cotidianamente va a ver algo que lo va a poner a pensar, o lo va a poner a hablar, o le va a gustar o lo va a rechazar. Por ejemplo, hay obras que hemos hecho en basurero, pintamos unos personajes tratando de generar conciencia con la basura, y eso me parece que es importante. El arte comunica y lo hacemos con los jóvenes o lo hacemos con las personas que se vinculan o para ellas, como te decía, ¿cierto? Pues en general, una de las bondades que tienen las artes es la infinidad de posibilidades y utilidades que tiene.
Y como decía Néstor García Canclini, el arte y la cultura son escenarios no conflictivos donde cabemos todos. Todos cabemos, blancos, negros, ricos, pobres, estrato 5, estrato 2, estrato 6, todos cabemos en los lenguajes y en los beneficios del arte y la cultura. Por eso es tan importante democratizarlo. Y en ese orden de ideas, por eso me gusta combinar pues el trabajo de galería, de salón, de una exhibición, de una guianza, una mediación, puede ser un espacio ritual para la apreciación de la obra de arte, o incluso sacar la obra de arte y llevarla a un bazar y ser capaz de construir con la gente elementos significantes con unos pocos ingredientes como el color, la línea, la forma, el gesto, el cuerpo, pues. En esa democratización que usted acaba de mencionar, ¿cómo ve el papel de la tecnología también en el arte? Yo tengo una mirada muy clara. La tecnología para mí es fundamental. Es decir, no la tecnología en términos genéricos, pues porque hay una tecnología, pero el acceso a la información digital y virtual es fundamental. Ser capaz de generar trabajos colaborativos por medio de redes nacionales e internacionales es fundamental. Para la exhibición, distribución y promoción es fundamental. Para dar a conocer la obra artística es clave. Lo que quiero decir es que los usos de la tecnología de la información y la comunicación, particularmente estas plataformas virtuales, son absolutamente necesarias. Sí, son absolutamente necesarias dentro de todo el encadenamiento de la producción artística. En el caso de las artes visuales son fundamentales, ¿cierto? Pero también en otros casos es absolutamente clave y las posibilidades que prestan son enormes. Le doy un ejemplo. Un ilustrador de la industria editorial, yo puedo hacer los dibujos en acuarela y entregarlos, pero pasan a un editor que los va a digitalizar y va a haber otro diseñador gráfico que le puede modificar a la pintura hecha en acuarela, le puede modificar rasgos, texturas, colores, y en ese orden de ideas el otro editor gráfico puede modificar incluso y fragmentarla para unos efectos de acuerdo a una necesidad específica del mensaje que va a dar, que tiene la industria editorial. Entonces, la idea hacer de una película desde una claro, pintura con varias. Entonces la idea de que la obra de arte le pertenece al artista, no. La idea de la obra de arte como un ejercicio meramente artesanal, tampoco. La idea de la posibilidad de dialogar con tecnologías es absolutamente fundamental en cualquiera de las. A mí particularmente, ¿cómo me ha servido? Estamos en un ejercicio de empezar un ejercicio para promover, divulgar, vender la obra. Hoy la gente es increíble. Acabo de llegar a esta entrevista y tú ya habías visto las obras gracias a las redes. O sea, yo no me vine con una libreta a mostrarte mi bitácora para esta entrevista y cuando llego me está haciendo preguntas puntuales sobre una obra. Si no tuviéramos acceso a las tecnologías era absolutamente imposible, ¿cierto? Claro está que así como leer un libro físico es muy interesante, apreciar una obra de arte en su dimensión, con su textura, con su olor, con su sabor, es también, es decir, una cosa no reemplaza a la otra, claro, pero sí se ayudan y se complementan. Cuéntenos de ese momento suyo íntimo con la pintura, ese momento en que usted se dispone a pintar solamente, cómo es el espacio, si le gusta escuchar música o si tiene algunos referentes antes de pintar, puede ser el cine, la música. Todo, claro, no. Mira, hablamos ahora, pues uno tiene unos artistas que le gustan, unas películas que le gustan, una música que le gusta. Pintar, por ejemplo, es un ritual. Es decir, la sociedad está llena de rituales. ¿Tiene espacios sagrados para...? Yo combino muchas cosas. Yo puedo estar aquí porque te estoy mirando, pero perfectamente yo soy narcoléptico. Los narcolépticos nos dormimos en toda parte. Entonces desde joven empecé a hacer una terapia para no dormirme, que es dibujar todo el tiempo y escribir. Entonces yo todo el tiempo estoy en función de mi trabajo. Es más, en mis clases trabajamos y yo trabajo con mis estudiantes, pero no en las clases teóricas. En mis salidas, en mi cuaderno de apuntes es fundamental, mis fotos y mis registros. Entonces, pero la ritualidad cuando llegamos a la pintura sí es muy interesante. Una luz, los bastidores, los colores, las mesas, la música, son elementos claves. Incluso a veces con quién estás. Yo no pinto solo, yo no tengo que estar solo para pintar ni encerrarme para nada. Pero si te gusta condicionar el espacio para... Ritualizo el espacio. Ejemplo, en mi apartamento a veces cuando pinto está mi esposa, están los pelados, ahí yo tengo una hija y un hijastro, 2 hijos pues realmente, y a ellos les gusta ver qué uno que está haciendo, solo que me gusta mucho pintar de noche.
porque el primer sorprendido soy yo al otro día cuando veo el color. Yo no sé eso de qué color queda. Yo planeo, pero cuando veo al otro día el color que secó, porque pinto, me gusta pintar, como soy ansioso por naturaleza, me gusta pintar con pigmentos sintéticos, es decir, con acrílicos, acuarelas, y combinar pues ciertas texturas con cosas que sequen rápido. Entonces a veces el color al otro día, entonces es interesantísimo, el primer sorprendido soy yo. O hago experimentaciones con veladuras. Ejemplo, he tenido grandes dificultades para sacar obras porque me ha dado por pintar en madera y son muy pesadas. Entonces, saberles sacarlas o moverlas termina siendo muy costoso. Pero resulta que necesito pintar en madera porque tengo que pintar y dibujar sobre ellas. Entonces tengo que apoyar y no solamente pinto así vertical, sino horizontal, ¿sí? Entonces son cosas muy interesantes, es todo un rito. Miren, ahorita hablaba que planear un asesinato, pero también lo más parecido a pintar es como estar en la cocina. Es decir, uno tiene la cocina, los ingredientes, la limpieza, hay mucha cocina en el ejercicio de pintar y de dibujar o de hacer grabado, hay mucha cocina y todo eso es ritual y es bien bacano. Si tienes a otra persona que lo haga contigo es chévere, ¿cierto? Y por ejemplo a mí me gusta estar conversando y estar mirando el trabajo y oyendo música, renegando, leyendo, es decir, es interesante todo eso. Pero no tal vez pinté de noche por el asunto que tú estás diciendo, en el día trabajando, buscando mi supervivencia con otros medios de trabajo, y en las noches pintando, porque las noches son muy interesantes, pero no necesariamente solo, pues, ni encerrado, ¿cierto? No, y además está en el apartamento, en algún momento de pronto sale alguien. Claro. Y está por ahí. Bueno, el tiempo se nos ha acabado. A los oyentes los invito a que conozcan el trabajo de Germán Benjumea en Ítaca, que tiene galería online, además para que la conozcan. Está Itacacultura.com. Así es. Permítame, si quiere, damos aquí, digamos, itacacultura.com es nuestra página. Ahí vemos incluso lo que es una empresa de gestión cultural. Tenemos, digamos, un staff de artistas plásticos que trabajamos de manera colectiva. Invito a los que son artistas también a que miren esta forma de trabajo y nos den sus comentarios. Y agradezco mucho la invitación de parte de ustedes a presentar nuestra obra y muchas gracias. No, gracias a usted, Germán Benjumea, por visitar además las emisoras de su universidad. ¿Hace cuánto no venía a la Nacional? Hace rato, yo terminé desde el 2006. No venía aquí a la Universidad Nacional hace más 13 de 10 años. Sí, hice maestría en historia, recuerdo mucho, me gustó mucho. Mi trabajo de tesis tuvo que ver con aportes ideológicos o aspectos ideológicos de la arquitectura. Entonces, es decir, y analicé, digamos, la Facultad Nacional de Minas. Claro, y esta facultad que tiene un valor arquitectónico bastante importante y cultural también. Por ahí han pasado grandes personajes que han tenido gran influencia en este país. Con esto terminamos. Les recuerdo a los oyentes que hoy estuvimos con Germán Benjumea, artista plástico, un ser humano bastante curioso por las humanidades, por la arquitectura, por las artes plásticas. Vale la pena conocer su trabajo. En internet pueden ver algo de él ahí en la página de Ítaca, que es itacacultura.com. También pueden verla en su cuenta de Instagram, que es @benjumeagermán. Hasta aquí UN Cultural, yo soy Vanessa Gudelo y los invito a que sigan en sintonía de las emisoras de la Universidad Nacional de Colombia. Hasta pronto. UN Cultural. Entrevistas y opinión, personajes y eventos.